desde Olinala para soymexico.org, y contamos con la presencia de los compañeros que vienen a este encuentro. Si gusta presentarse, compañero. Sí, buenos días. Somos del estado de Oaxaca. Formamos parte de los ciudadanos oaxaqueños que estamos en la lucha contra las 11 reformas estructurales. Soy papá de Adán Mejía López, preso político y de conciencia en Oaxaca, actualmente secuestrado en las mazmorras de la penitenciaría de Izcotel, que se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Estamos en este tercer encuentro por la libertad de los presos políticos y de conciencia, porque no solamente en Oaxaca, sino en toda la República hay presos políticos y de conciencia, hay perseguidos, hay desaparecidos, y nosotros como indígenas, yo soy indígena mixteco chocholteco, estoy en contra de estas arbitrariedades. Los gobiernos en turno, tanto el que es actualmente mediante un fraude, Enrique Peña Nieto está en la presidencia, y los gobernadores en Oaxaca tenemos al gachupín Gabino Cue, que es un mentiroso, es un traidor. Cuando andaba en campaña dijo que todo iba a cambiar, pero no dijo para quién. Su familia se ha enriquecido, tiene una casa que actualmente vale 11 millones de dólares, así que hagan cuenta el pueblo o los narcos envenenando al pueblo. Nosotros somos dignos oaxaqueños y dignos mexicanos, que estamos por conservar nuestra patria, porque aquí otra vez en Oaxaca, Gabino Cue lo que ha hecho es entregar los recursos naturales a los extranjeros, como son la construcción de presas, como son las carreteras, como son los centros turísticos, como son los grandes comerciantes. En el Fortín atentaron contra él, que es un cerro o una montaña, o cerro les decimos en Oaxaca, que es ecológico. Allí Gabino está construyendo un centro tipo World Center como los gringos, para que la burguesía expenda sus productos, pero al pueblo no lo deja que comercie para ganarse el pan de cada día en las calles de Oaxaca. Nosotros pues, pero la eje central de todo esto somos mi hijo y yo, y cientos de compañeros, somos de la organización Huacol, que quiere decir Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños sin Lucha, Huacol. Esta organización se creó buscando una fuente de trabajo digna, honesta, para llevar, discúlpenme que la reitere, pero esto es importante, porque ha dicho que nosotros estamos en la calle estorbando el paso. No podemos ir a Estados Unidos, a Brasil o qué sé yo, a China a vender nuestros productos. Nosotros somos de Oaxaca, seguiremos en Oaxaca y lucharemos porque Gabino Cue y los gobiernos en turno no entreguen nuestra patria a los extranjeros. Estamos a favor de la lucha de los maestros, estamos a favor de la lucha del pueblo en general. Hoy, que se acerca el 1 de mayo, saldremos a las calles a manifestar nuestra inconformidad, a decir que no vamos a dejar, no vamos a permitir que extranjeros gobiernen otra vez México y lo despojen de sus productos naturales, de su flora, de su fauna, de sus minas, de sus ríos, de sus bosques y sus montañas. Y si en eso nos va la vida, no importa, no le tenemos miedo a los gobiernos emanados del PRI, del PAN y del PRD. A lo contrario, nunca los admitiremos, nunca cesaremos de luchar. ¿Por qué? Esto es importante decir por qué. No porque estemos locos, sino somos indígenas de los lugares originarios, de la tierra originaria de aquí. Hace miles, pero miles de años nuestros ancestros originarios de aquí, que hoy malamente les dicen indígenas, nosotros somos descendientes de ellos. No tenemos otra patria ni otra tierra más que Oaxaca y México. Y por ello, sin ello nos va la vida. A todo el mundo que escuche esto, jóvenes, niños, adultos, ancianos, les decimos y les reiteramos que hay que luchar, que hay que oponernos a todas estas arbitrariedades, que hoy México es más grande que nunca, y no lo digo por estos
devastadores por estos manirrotas, por estos vendepatrias. Lo digo porque México es rico en su gente, y su gente, estoy seguro, yo soy uno de ellos, no vamos a permitir esta serie de arbitrariedades, y estaremos pues, aunque en ello nos vaya la vida, luchando hasta el triunfo. Y no importa cuánto nos tardemos, no importa si nosotros no vemos este triunfo, serán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos quienes alcanzarán el triunfo y tendrán el honor de seguir siendo mexicanos y seguir siendo indígenas, campesinos, maestros, luchadores sociales que defiendan lo único que tenemos, que es esta patria. Gracias. Y por ejemplo, ahorita su hijo, ¿en qué situación legal se encuentra? Mi hijo está secuestrado en las mazmorras de Escotel. Él estuvo aislado más de 9 meses. Tiene año, 2 meses preso. Y estuvo aislado más de 9 meses en las mazmorras de Escotel. Esto es, no se le permitía que sus compañeros, sus amigos, los maestros, los indígenas, los campesinos lo fueran a ver cómo vivía y cómo estaba en la cárcel, cómo habían sido violados sus derechos. ¿Por qué no le permitían? Pues supuestamente que por una seguridad. No, nosotros no entendemos eso cuando se dice que para proteger a un prisionero de conciencia y preso político, que lo van a proteger dentro de la cárcel. Imagínense esta aberración. Nosotros a bien entendemos que a él, porque siempre luchamos al lado de los maestros contra las 11 reformas educativas y estuvimos en el Zócalo desde el 2014 cuando la sección 22, la digna sección 22 se sentó en el Zócalo, tomó el Zócalo y estuvimos con ellos, apoyando también nosotros, oponiéndonos a las reformas estructurales y en Oaxaca especialmente a la reforma educativa. Nosotros conocemos el proyecto educativo para la transformación de la educación en Oaxaca, que es un proyecto comunitario, que es un proyecto colectivo, que es un proyecto para que nuestros hijos despierten y sean sabios en el sentido de que sepan qué es ser un mexicano, qué es ser un oaxaqueño, qué es ser indígena. Este proyecto del peteo que le lleva por nombre fue construido en base a hacer reuniones comunitarias en las partes más apartadas de Oaxaca. Los maestros hicieron una consulta. Los maestros oyeron al pueblo, oyeron a los padres, oyeron a los jóvenes, oyeron a los indígenas. Esto los maestros no se lo sacaron de la bolsa. Y contra esto acaban de aprobar por estos días, estamos en el 2016, abril de 2016, acaban de aprobar, no tiene ni 20 días, en la Cámara Local de Oaxaca, el proyecto educativo de Peña Nieto y el proyecto del peteo, que ha sido ejemplo, aún en el extranjero, lo tiraron a la basura. Nosotros no estamos de acuerdo con ello. Nosotros sabemos que la reforma educativa del PRI, del PAN y del PRD es una reforma espuria, es una reforma que va contra los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque no lucha porque tengan mejores formas de vivir. No, esa educación quieren educandos serviles, educandos que no piensen, educandos que nada más sean técnicos. ¿Para qué? Para explotar la mano de obra barata. Nosotros sabemos que nuestros hijos actualmente, los hijos de los indígenas, campesinos, maestros, ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir, ya no ingresan en las universidades. Está clausurado eso. Todos nosotros sabemos por el periódico que en la Ciudad de México hay en el Politécnico y en la UNAM son miles y miles de que son rechazados, que ya no ingresan, no tienen una forma de cómo estudiar estos jóvenes. Así pues, nosotros le decimos que mi hijo está preso por luchar al lado del magisterio, por ser comunitario, por ser indígena y porque estamos en contra de toda forma de entregar nuestros territorios, nuestras comunidades a los extranjeros. Nosotros lucharemos hasta el fin de nuestros días contra estas injusticias, contra estas barbaridades que cometen
los que gobiernan este país. Para reiterar, mi hijo vive en condiciones muy precarias. Actualmente se dedica a hacer bolsas artesanales en la penitenciaría de Izcotel. Son bolsas que los hacen varios compañeros y nosotros pues las andamos vendiendo en la calle porque no teníamos ahí en el Zócalo un corredor de artesanos. Actualmente por el estado policíaco que vivimos con el gobierno de Gabino Cue, no podemos vender en paz y libremente nuestros productos artesanales para apoyar a la sobrevivencia de todos los presos políticos o parte de los presos políticos que están en el Izcotel. Y pues por último quisiera darle algún mensaje a las personas que nos ven. Sí, mexicanos, niños, jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos, maestros, todos los que amamos a nuestra patria y que no tenemos otra, porque aquí nacimos, aquí han nacido nuestros ancestros hace miles de años, pero miles de años, y ellos amaron mucho este país, amaron mucho estos territorios, que eran grandes y maravillosos desde antes que llegaran los explotadores y despojadores europeos. Porque hay quienes dicen que fue el nacimiento doloroso de una nación. No es cierto. No. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas, todas nuestras hermanas fueron violadas impunemente. No se ha lavado. Esa violación no se ha reivindicado. Nosotros fuimos siempre, desde cuando llegaron los extranjeros, se nos ha querido despojar de nuestros territorios. Entonces, yo los llamo a luchar, a organizarnos con el pueblo auténtico, como es la policía comunitaria aquí en Guerrero, como es gobiernos que sean nombrados en las asambleas populares de los pueblos, que ellos decidan quiénes van a ser sus autoridades, que ellos decidan quiénes van a hablar por ellos, pero que deben de estar sujetos a las asambleas, es decir, al pueblo. Representante comunitario, policía comunitaria, que no obedezca a lo que el pueblo mande, debe de ser hecho a un lado. Los partidos que están con los ricos, como es el PRI, el PAN y el PRD, deben de ya de ser a un lado. No voten por esos partidos, voten por los representantes comunitarios, voten por los maestros que luchan al lado del pueblo, como en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Todo lo que sea comunitario es bueno, compañeros, es bueno porque son como nosotros, son pobres como nosotros, son trabajadores como nosotros, son indígenas como nosotros, son campesinos como nosotros. Vivimos de nuestro trabajo artesanal o de sembrar al campo o de enseñar al pueblo. Y así debemos de seguir. No importa que este sea un trabajo de largo alcance. Esto quiere decir que no lo consigamos de la noche a la mañana. Porque recuerden, mexicanos, oaxaqueños, guerrerenses, michoacanos, todo México, que las buenas luchas cuestan. Las buenas luchas, las grandes luchas que el pueblo mexicano, oaxaqueño, guerrerense, en toda su historia, no ha sido fácil. Siempre hay muerte, hay persecución, hay cárcel, pero eso no nos debe arredrar, ni nos debe volver irresponsables, ni tímidos. A lo contrario, a nosotros nos asiste la razón, y por nuestra razón y por nuestro derecho. Es más, como dijo aquel revolucionario joven en los años 50, la historia me absolverá, y aquí la historia nos juzgará. ¿Cómo nos juzgarán nuestros hijos y nuestros nietos cuando ya estemos descansando allá en el Campo Santo? Y que nos tachen de irresponsables, de pusilánimes, de no querer a nuestros territorios. Yo por eso les digo, no hay cosa más linda ni más hermosa que luchar por nuestras tierras, luchar por nuestros parajes, nuestros territorios, y seguir luchando, y hermanos como siempre. Gracias. Muchas gracias.